Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Claramente la imparcialidad que debe tener un magistrado a fin de poder garantizar, reitero, el debido proceso. Porque antes que se instale esta mesa, yo ya había recusado a la señora Carvajal. Porque durante todo este proceso, la señora Carvajal decía que yo ya había cometido el delito de rebelión. Materia de este debate. Es Señor decir, presidente, el artículo 54, numeral cuarto. A ver, un minuto. Permite, un minuto, por favor. Un minuto. Sí, está, sí, orden, perdón. sí. El Código Procesal Penal, que está vigente desde el 1 de julio del 2006, en el artículo 55, inciso 2, señala: si las partes no están conformes con la inhibición o aceptación de la recusación, obviamente que si se está cuestionando un juez, el mismo juez, si toma conocimiento de una causal para apartarse, lo haría. Contra lo resuelto por dicho órgano judicial no procede ningún recurso alguno. Y por la defensa del señor Castillo Terrones. Muy buenos días, señores jueces supremos, señores integrantes de este colegiado, señorita juez, muy buenos días, bienvenida. En esta mañana también, señores representantes de la Fiscalía, señor representante de la Procuraduría, colegas presentes, señores investigados, señor Pedro Castillo Terrones. En esta mañana acude a su judicatura el abogado Ricardo Johnny Hernández Medina. ¿Por qué? Se deja constancia la presencia del señor Castillo Terrones, el señor Noblecía o el señor Romero. ¿Quién va a hacer uso de la palabra por la argumentación? Voy a hacer uso de la palabra yo. Bien, tenga el uso de la palabra. ¿Cuánto tiempo aproximadamente necesita? Entiendo que 7 minutos. Adelante. Muchas gracias. No tienen por qué. Señores miembros de la sala. Bueno, el petitorio lo estamos planteando el día de hoy, la presente, porque el doctor Barranzuela ha fallecido su suegra, así que voy a plantear como defensa conjunta la razón de esta recusación. Estamos solicitando que se declare fundada la recusación contra la magistrada Norma Beatriz Carvajal Chávez por la afectación al principio de imparcialidad. Mencionamos, por supuesto, el inciso E, artículo 53 del Código Procesal Penal, y pedimos su apartamiento del proceso penal seguido en la presente causa. Los fundamentos de hecho. Vamos a mencionar 3 casos concretos. En la sesión número 10, de fecha 27 de marzo del presente año, durante el contrainterrogatorio a la testigo Cintia Malpartida Guarniz, esta defensa técnica intentó introducir, a fin de poder contrastar, usando el acta de visualización de video del mensaje a la Nación, que justamente proporciona la institución de la señora Malpartida Guarniz de IRTP. Sin embargo, la magistrada Norma Carvajal Chávez interrumpió de forma autoritaria e impidió el desarrollo completo de la pregunta. Permitió además la objeción del Ministerio Público sin escuchar a esta defensa técnica, vulnerando el principio de contradicción. Sin embargo, en otra sesión se le permitió a otra defensa técnica poder realizar ese contraste con una pieza procesal. Para los mismos hechos, diferente derecho. En la sesión número 19, de fecha 25 de abril del presente 2025, la señora magistrada Norma Carvajal Chávez realizó directamente una técnica de refrescamiento de memoria por contradicción al testigo Jesús Hammerly Pérez Pérez, una función exclusiva de las partes, mas no del juzgador. Esta acción reveló adelanto de opinión y ruptura de imparcialidad, contrariando la estructura del proceso acusatorio. Yo misma tuve que dejar constancia de esta grave situación que además también fue objetada por las demás partes procesales. En la sesión número 22 del 8 de mayo del presente año 2025, durante la oralización de la prueba documental número 10, el acta sobre la publicación en Twitter de Diego Bazán, la magistrada Carvajal Chávez permitió su lectura pese a los cuestionamientos por falta de reconocimiento oportuno, pues dicho testigo Diego Bazán estuvo en esta audiencia y dijo no recordar dicho tuit, dijo que ni siquiera recordaba si lo había eliminado. Sin embargo, pese a eso, se permitió la lectura de dicha pieza procesal. Esta defensa denunció una interpretación subjetiva de la norma por parte de la magistrada Carvajal Chávez, y esto indicamos nosotros que podría constituir causal de inhibición. Por tal razón, el día martes 13 de mayo presentamos esta recusación. Los fundamentos, debo indicar también, señor presidente de la sala,
que la señora Norma Carvajal Chávez, en su calidad de jefa de debates, tenía que llevar todas estas 23 audiencias hasta el día martes 13 de mayo, siguiendo el orden que corresponde. En ese caso, empezando por el señor presidente Pedro Castillo. Ese hecho, usted el día de hoy por primera vez lo ha corregido. Fundamentos de derecho. La Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8.1, el derecho a ser juzgado por un juez imparcial. La Constitución Política, el artículo 2, inciso 24, literal E, la presunción de inocencia. El artículo 139.3 de la Constitución, el debido proceso. Y el artículo 146 sobre la función jurisdiccional, el inciso 1, su independencia. En el Código Procesal Penal, el artículo 1.1 del título preliminar, la justicia penal con imparcialidad. Y el artículo 53 al 57, referente a la inhibición y recusación. La pretensión y el efecto jurídico de esta presente recusación es que se solicite, se declare fundada esta recusación y se aplique lo dispuesto en el artículo 55 y se proceda al apartamiento de dicha magistrada Carvajal Chávez. Los medios probatorios los ofrecemos a través de los videos oficiales de las audiencias de las sesiones 10, 19 y 22, con las fechas que ya hemos indicado y obran en el acervo documentario de esta Corte Suprema. Muchas gracias. No tiene por qué, señorita Chávez. Por el mismo término que ha indicado la señorita Chávez, está en el uso de la palabra el Ministerio Público. Bien, habiendo escuchado atentamente, el Ministerio Público solicita se declare improcedente la recusación en mérito a la siguiente línea jurisprudencial. La primera es la sentencia plenaria 1/2015 de la Corte Suprema, Fundamento Jurídico 16, que establece el tema de los criterios para la imparcialidad. El otro es la sentencia del Tribunal Constitucional, específicamente la sentencia 579/2021, sentencia plenaria del Tribunal Constitucional, Fundamento 14 y 16. Debo señalar, señores jueces superiores, lo siguiente. La defensa técnica ha señalado como argumento esencial el tema vinculado a que uno de los jueces supremos, a través de esta sesión número 10, número 19 y número 22, ha perdido uno de los principios esenciales en el proceso penal, que viene a ser la imparcialidad. De manera muy concreta, ¿qué señala las tres líneas jurisprudenciales que acabo de mencionar? Voy a empezar por la sentencia plenaria del Tribunal Constitucional, la 579/2021, Fundamento 14 y 16. ¿Qué ha señalado el Tribunal Constitucional? Que cuando se cuestiona la imparcialidad de un colegiado, la característica importante se debe circunscribir al artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, que cuando se cuestiona la imparcialidad de un colegiado, la apreciación es totalmente diferente. ¿Por qué razón? Porque las decisiones no las toma solamente un juez unipersonal, los toma de manera colegiada. Y esta sentencia del Tribunal Constitucional señala de que efectivamente, si la jueza en todo caso su decisión sería imparcial, debe ser contrastada con la decisión de los otros magistrados. El Supremo Intérprete de la Constitución ha señalado de manera muy expresa de que efectivamente se tendría que demostrar esa falta de objetividad. Lo que aprecia el Ministerio Público es un cuestionamiento de la imparcialidad en su cariz subjetiva, más no objetiva. Es desde la perspectiva del Ministerio Público, un cuestionamiento al test subjetivo de la imparcialidad, sin un argumento que lógicamente lo vamos a demostrar posteriormente, que carece lógicamente como un cuestionamiento de naturaleza procesal. Segundo argumento, la decisión de la sesión número 10, número 19 y número 22. Conforme se advierte de la sesión número 10, 19 y 22, tiene como un común denominador. ¿Cuál es el común denominador básicamente?
de que las decisiones que tomó en su momento la doctora Chávez ha sido materia de consulta por el colegiado. Además, las decisiones que adoptó eran susceptibles de ser objeto de un medio impugnatorio trazado por el artículo 415 del Código Procesal Penal. Me refiero a un recurso de reposición o en todo caso, como en la sesión número, en este caso, en la sesión número 22, por ejemplo, se hizo hincapié en relación al artículo 384 del Código Procesal Penal y fue una decisión aplicada en mérito al principio de legalidad. Es decir, si bien no se permitió la oralización de esta documental, pero fue porque el Ministerio Público ya cumplió con la oralización de este instrumental y el artículo 384, numeral 4, establecía una suerte de preclusión procesal, tomando en consideración que ya había expresado incluso la pertinencia y la conducencia de ese medio de prueba. Es más, fue objeto de cuestionamiento por parte, en este caso, de la defensa y que interpuso un recurso de reposición, lo cual fue desestimado. En relación a la sesión número 10 y 19, debo señalar también que las decisiones, sobre todo en relación al cuestionamiento del refrescamiento de la memoria, debo señalar, y está en los audios bajo el principio de oralidad y publicidad, que fue desestimada, fue acogida, el cuestionamiento en ese extremo mediante una decisión colegiada por esta Judicatura Suprema. ¿Qué es lo que podemos señalar, señores jueces superiores, de manera muy concreta y graficando lo que acabo de señalar? El cuestionamiento en relación a la imparcialidad en el presente caso tiene un cariz diferente cuando se trata de un órgano colegiado y cuando se trata de una decisión unipersonal. Los fundamentos trazados por la defensa en este considerando únicamente cuestionan a la doctora Chávez como si fuera la única jueza en este despacho que toma una decisión unilateral, cuando la decisión en todo momento, y está en las sesiones que ha señalado precedentemente, han sido adoptados de manera colegiada. Por tales consideraciones, en aplicación de la sentencia plenaria emitida por el Tribunal Constitucional, solicitamos muy respetuosamente se declare improcedente la recusación anclada por la defensa. Señor Procurador, ¿un comentario? Muchas gracias, señor presidente. Por parte del actor civil... Mismo tiempo. Brevemente. Por parte del actor civil consideramos que debe declararse infundada la recusación que ha planteado la defensa técnica de la acusada Betsy Chávez Chino. ¿Por qué razón? Porque el artículo 53, literal E, de nuestro Código Procesal Penal, invocado por la defensa técnica, bueno, en este caso por la misma señorita Chávez Chino, establece que procedería esta recusación basándose en fundados en motivos graves. Esa es la expresión, ese es el término que utiliza nuestro ordenamiento procesal penal, ¿no? Motivos graves. Y de lo que hemos escuchado, plantea su recusación en tres puntos en concreto, ¿no? Que son los 3 actos procesales en los cuales ha intervenido la señora directora de debates, la juez recusada Norma Carvajal, por las decisiones que tomó en forma colegiada, ¿no? Su actuación en la sesión número 10, sesión número 19 y sesión número 22. Por parte del actor civil consideramos que esa actuación no constituye un motivo grave como lo exige nuestro ordenamiento procesal. ¿Por qué razón? En cuanto a la sesión número 10, alegó la señora Chávez, Betsy Chávez Chino, que se impidió el desarrollo completo de una pregunta. Pero en realidad la actuación que realizó en su momento la directora de debates está amparada en nuestro ordenamiento procesal. El artículo 378, en cuanto al examen de testigos y peritos, en el numeral 4 indica que el juez moderará el interrogatorio y evitará que el declarante
conteste preguntas capciosas, sugestivas, impertinentes. Regula también el tema de la objeción que puedan realizar las partes procesales. Entonces, su actuación está regulada. 2, en la sesión número 19, ¿no?, cuestiona la señora acusada, Bexy Chávez, que la directora de debates realizó una técnica de refrescamiento de memoria para la cual no estaba autorizada legalmente. Ya lo dijo también el señor representante del Ministerio Público. Se planteó el cuestionamiento en ese momento y se desistió, no se continuó con lo que pretendía hacerse en aquel día. Y en cuanto a la sesión número 22, el planteamiento que se permitió la lectura de un acta para que el testigo no declare, no, igualmente fue un acto procesal. Se tomó una decisión colegiada, ¿no?, amparándose en esta oportunidad en el artículo 384, numeral 4, ¿no?, que regulaba, ya lo discutimos, no lo voy a mencionar porque se debatió en su momento. Entonces, todos estos planteamientos, estas alegaciones, ¿no?, son actos propios que ha realizado la Dirección de Debates, están amparadas en nuestro ordenamiento procesal y, como bien lo dijo el señor representante del Ministerio Público, no fue una decisión unipersonal, fue una decisión que se tomó luego de un debate con el colegiado, lo consultaron, se tomaron su tiempo, todo lo hemos visto porque están grabados en las actas, están grabados en los videos y además constan en las actas respectivas. Por esa razón, desde nuestro punto de vista, desde el autor civil, consideramos que debe declararse infundada la recusación planteada, puesto que no se advierte que haya un motivo grave para que prospere esta recusación. ¿Un señor abogado quiere hacer algún comentario respecto a eso? Usted misma, señorita, tenga la bondad. No, depende de ustedes. ¿Quién va a ser? ¿Usted misma, señorita Chávez? Sí, por supuesto. Por favor. Muchas gracias. Habiendo escuchado al Ministerio Público y al representante, abogado de la Procuraduría Pública, debo indicar, hace un momento indicaba el señor representante de la Procuraduría, en el minuto 9:45, sobre la sesión número 19 del 25 de abril, dice que la señora magistrada Carvajal Chávez no estaba autorizada legalmente. Entonces, lo estaba ilegalmente, ¿no? Porque recordemos que en aquella ocasión se declaró procedente todas las objeciones. O sea, la señora reconoció en esta sala de audiencias que estaba interviniendo como fiscal, más no como magistrada. En la sesión número 10 del 27 de marzo, atendiendo a lo que indica el representante del Ministerio Público, él se refiere, y también indica lo mismo la Procuraduría, sobre el desarrollo completo. Cuando vino la señora testigo Cintia Malpartida Guarniz, nosotros, a fin de poder contrastar una pieza procesal que se vio en las documentales, indicamos la importancia de poder ejercer justamente el principio de contradicción. Sin embargo, a nosotros, a esta defensa técnica, no se le permitió poder contrastar esa información. Pero en el caso del señor que está siendo investigado, el general Lozada Morales, a su defensa técnica sí se le permitió hacer el contraste con una pieza documental. Entonces, sí se está afectando el debido proceso del artículo 139, inciso 3 de la Constitución. Se habla de una falta grave cuando hablamos del artículo 53E. Por supuesto que es un tema grave, porque el debido proceso es un principio constitucional. Y el artículo 146 de la Constitución del inciso 1 menciona claramente la imparcialidad que debe tener un magistrado a fin de poder garantizar, reitero, el debido proceso. Pero además no dejemos de ver el trámite especial del artículo 57 del Código Procesal Penal vigente. Y nos dice, cuando se trata de miembros de órganos jurisdiccionales colegiados, como es el caso, se seguirá el mismo procedimiento previsto en los artículos anteriores, o sea, del 53 al 56. Pero corresponderá decidir a este mismo órgano colegiado integrándose por otro magistrado. Contra lo decidido no procede ningún recurso. Entonces, señores magistrados, teniendo en consideración el principio iura novit curia, yo estoy exponiendo los hechos. ¿Cómo es posible que la Fiscalía y la Procuraduría diga de que aquí hay un colegiado, en todo caso yo tengo que recusarlos a los tres, pues? Pero yo estoy recusando de los tres solamente a una, que es la señora Norma Carvajal Chávez, por acciones sucesivas que viene teniendo. Entonces, no es aplicable lo que indica, porque el señor fiscal
y el señor procurador estarían yendo en contra del mismo artículo 57, inciso 1, que es el Código Procesal Penal vigente, que es el que regula esta audiencia. Entonces, indicado esto, reitero que se declare fundada la recusación y se proceda al artículo 55, el apartamiento de la señora magistrada Carvajal Chávez. Muchas gracias. Porque hicimos una pregunta, si algún señor abogado tiene algún comentario. Señores jueces, por el Sí, señor señor, Pedro sí, Castillo Terrones. claro que sí. Diga usted, señor Muchísimas abogado. gracias, señores jueces. Además de lo mencionado por la defensa de la señorita Betsy Chávez Chino, esta defensa del señor Pedro Castillo Terrones manifiesta lo siguiente, adhiere lo siguiente. Hay un recurso de queja 1236-2021 a la libertad. El recurso de queja es el ponente el señor o el doctor San Martín Castro. Dentro de uno de los fundamentos, precisamente en el fundamento quinto de este recurso de quejas, habla precisamente del director de debates. ¿Y qué nos dice? De otro lado, la dirección del juicio recae en el juez de director de debates. Sus decisiones, más allá de la lógica colegiada del órgano jurisdiccional, al no ser cuestionadas, y digo aquí de manera concreta, al no ser cuestionadas y corregidas por los demás integrantes del tribunal. Este hecho concreto reclamado por la defensa de Chávez, de la procesada Chávez Chino, Betsy, se manifestó precisamente porque los actos que precisamente son materia de esta recusación no fueron cuestionadas y corregidas por los demás integrantes del tribunal, fueron corregidas por las partes. Las partes tuvieron que percatarse de la imparcialidad donde precisamente la señorita directora de debates estaba incurriendo. Si esto hubiera continuado, precisamente la vulneración hubiera sido mucho más allá de lo que dice precisamente este recurso de queja. Cuestionadas y corregidas por los demás integrantes del tribunal. Una vez más repito, fue corregida porque hubo objeciones de las partes. Los tribunales posterior a esta objeción tomaron la decisión. Eso es todo, señores jueces. Muchísimas gracias. Gracias, señor abogado. Sí, señor Castillo, si tiene relación con el tema, por favor. Voy a ponerme de pie por el tema. Como usted desee, señor Castillo, como usted mejor para su salud. Señor presidente, señores magistrados provisionales de esta mesa, a todos muy buenos días. Señor presidente, el 4 de marzo a usted, al Perú, le consta de que vine a rechazar este juicio porque antes que se instale esta mesa, yo ya había recusado a la señora Carvajal. Porque durante todo este proceso, a partir de mi prisión injusta, he tenido acceso a mi defensa y en 13 oportunidades la señora Carvajal decía que yo ya había cometido el delito de rebelión. Y que ese delito de rebelión hoy día se está desvaneciendo por sus propios hechos. Usted todos los días, señor presidente de la sala, lee el artículo por el cual se me imputa, el 346, y que compromete a todos mis coimputados. Pero aparte, se me acusa de 2 delitos más. Dígame, señor presidente, durante todo este proceso, siempre se me ha querido amordazar, porque he querido decir la verdad. Y le agradezco por darme esta oportunidad para decirle a usted, señor presidente, de que durante todo este proceso, cuando usted lee el artículo 346, he venido leyendo y entendido de que en toda imputación hay un verbo rector. Y el verbo rector del artículo 346, donde me acusa de rebelión, dice que tenía que haber un alzamiento armado. Y ninguno de los imputados, la Procuraduría y la Fiscalía, que han traído sus propios testigos, ninguno ha dado testimonio alguno de que ni siquiera ha habido un cortador de uñas en mi mesa. Señor presidente, acá han venido congresistas de la República. Si se celebró el Congreso, ¿cómo es que han venido congresistas de la República como testigos? Se dice que se cerró el Tribunal Constitucional, se dice que se cerró también el Poder Judicial. Si eso ha pasado, ¿cómo han sido designados ustedes como tribunal para este juicio?
Por eso, señor juez, señores miembros de este tribunal, no solamente he recusado a esta señora, sino que también ha meritado una denuncia hoy, en día actual, ante la Junta Nacional de Justicia por los vicios y también por la inconducta funcional desde su instalación de este juicio. He concluido, señor presidente. Muchas gracias por cedérmela. Sigo rechazando este juicio por todo lo que he venido sustentando. Tomamos nota, señor Castillo, de su intervención. Señores jueces, tome asiento. Quiero, Sí. por favor, Sí, bajo los fundamentos por de favor, hecho... pero un minuto, su Sí. defendido va a retirarse. Bajo los Sí. fundamentos de hecho, solicito, Sí. por favor, sustentar los fundamentos de derecho con respecto a lo manifestado por el Claro, señor Castillo. pero usted es un señor abogado, sabe que estamos en un tema de recusación, Sí, sabe que hay un precisamente motivo sobre la concreto recusación. que la señorita Chávez Chino ha planteado, entonces tenemos que Solamente ver... si algo- analizar lo que ha dicho el señor Castillo Claro, brevemente, doctor. pero dentro del Sí, marco, el marco, compete señor a lo juez. que estamos discutiendo, por favor. Sí, Ya señores tenga la jueces. bondad. El caso de la doctora Norma Carvajal. Las resoluciones emitidas por la doctora Norma Carvajal, donde forma parte precisamente de los recursos solicitados por los abogados del señor Pedro Castillo Terrones. Se dice claramente que ustedes sí pueden interpretar, ustedes pueden llegar en un proceso, porque es su obligación interpretar el tipo penal, porque es lo que están solicitando, delimitar el delito de rebelión, y lo pueden hacer en sus sentencias. Eso es claro. Pero lo que sucede que aquí, que el constructo legal por el cual se han precisamente delimitado la apelación para determinar los componentes, los elementos objetivos subjetivos del tipo penal de rebelión, se han conducido no precisamente a delimitar el delito de rebelión, sino que más allá de estas resoluciones han emitido opinión sobre el hecho, han valorado más allá el hecho que es materia de este debate. Es Señor decir, presidente, el artículo 54, numeral cuarto. A ver, un minuto. Permite, un minuto, por favor. un minuto. Si está, Hay un orden, perdón, sí. si usted quiere intervenir, tiene que arrancar por Es una objeción. falta de respeto, doctor. Tiene que arrancar por objeción. ¿Ya? Objeción, Tiene que señor arrancar. Ya. presidente. Ya. ¿Por qué El motivo? artículo 54, numeral cuarto del Código Procesal Penal dice lo siguiente en relación a la recusación. Todas las causales de recusación deben ser alegadas al mismo tiempo. El abogado de la defensa técnica no es el que ha planteado la recusación y está introduciendo causales que no han sido invocados por la defensa de Betsy Chávez Chino, razón por la cual consideramos que no se debe introducir causales o en todo caso alegaciones que no fueron ancladas por la defensa de Betsy Chávez Chino. Ya, a ver, ya listo. Bien, señor abogado, tenga la bondad de ceñirse a lo que hemos indicado, ¿ya? A lo que es materia de recusación, ¿no? Es correcto que el señor Castillo en cualquier momento puede ejercer su derecho de defensa. Lo ha hecho hoy día, tomaremos en cuenta. Por favor, señorita Chávez, un minuto nada más. La señorita Chávez quiere intervenir, tenga la bondad. No, pero vamos a ver, tiene relación con el tema quizás. A ver, Muchas por favor, gracias, ¿ya? señor presidente de la sala. Brevemente, yo he levantado la mano y usted me ha dado la palabra. Le pido al señor representante del Ministerio Público que se ciña a las reglas procesales. No podemos venir aquí con malcriadeces e interrumpir así. Yo nunca lo he hecho, mi defensa técnica tampoco. Le pido que, por favor, se le exhorte al señor representante del Ministerio Público para que no vuelva a cortar una intervención de la manera abrupta con la que ha actuado. Muchas gracias. Es para todos, ¿no? Para todos. Tengan la bondad de tener en cuenta las reglas del juicio oral. Ya se ha dado, N veces se ha dado incluso cuáles son estas, que se supone que los jueces tenemos la dirección de debate, que es a través de nosotros, que se va a dar el uso de la palabra o no. Señor fiscal, por favor, ¿ya? Ya, entonces, a cada uno de ustedes también. Señor ¿Solicito permiso, abogado. señor juez, para seguir ampliando lo que he manifestado Sí. o es que allí terminamos todo? No, simplemente usted es un señor abogado. Gracias, doctor. Tiene experiencia en el tema del litigio, sabe las reglas de la recusación.
estamos hablando de ese tema puntualmente, si tiene que reforzar desde el punto de vista jurídico algo que ha dicho el señor, pero directamente, ¿qué es lo que discutimos acá? La recusación. Oportunamente veremos lo que usted está planteando sobre el tema de la tipicidad de la rebelión. Estamos tomando nota de todo, señora Boy, sus preguntas también, los exámenes que ha hecho a los testigos, en fin, etc., etc. ¿Ya? Adelante. Solamente para reforzar 3 puntos, señores jueces. Las casaciones o las apelaciones, precisamente por la Corte Suprema, van a delimitar lo que son los criterios dogmáticos que existen entre las distintas cortes y con la Corte Suprema, para delimitar un delito, para delimitar la postura de los jueces con respecto a un delito. Con respecto al análisis dogmático jurídico, ya sea vinculante de carácter nacional e internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y delimitar un delito. Pero no está, desde esta óptica, esta defensa, que precisamente se analice el hecho, precisamente para posteriormente sacar una dogmática jurídica y precisamente sobre esa base buscar, y donde ha participado la doctora Norma Carvajal, muy respetuosamente con ella, sabemos que es una gran y una extraordinaria jueza de la Corte Suprema, sino que ha participado precisamente de estas opiniones jurídicas donde el constructo dogmático viene de la construcción precisamente del hecho. Señor abogado. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Correcto. Ahora le vamos a consultar a la magistrada Norma Carvajal cuánto tiempo necesita para responder a los cuestionamientos que se ha hecho en esta sesión. Buenos días, señor presidente. Buenos días con todos y con todas. Si por favor me brindan unos 25 minutos para evaluar lo que han expuesto, sí, y poder responder a un minuto, doctora Carvajal, que hay una intervención del señor Noblecía. Sí. Nos oponemos a la intervención de la recusada Norma Carvajal, no lo establece la norma. O que se nos diga dónde está establecida la norma para que esta señora magistrada provisional pueda hacer el uso de la palabra. Bien, doctor, vamos a darle en este momento la norma, pero ¿cómo podríamos resolver con pedidos unilaterales sin escuchar a la persona que está siendo cuestionada, doctor? No solamente por una cuestión de práctica que siempre invocan acá ustedes de lo que ocurre. Se supone que tenemos que escuchar cuál es su punto de vista, a propósito de no vulnerar el debido proceso, señor doctor Noblecía. Bueno, estaríamos ante un quiebre en todo caso, señor presidente. A ver. ¿Aló? No le echo la culpa a nadie. El problema acá, señor presidente, es que la norma no lo establece, entonces estaríamos entrando a un quiebre. No se trata solamente de darle el derecho o no a la jueza provisional que está siendo recusada. Ya escuchamos, señor Noblecía. Bueno, está bien, gracias, señor presidente. No, porque vamos a darle respuesta, ¿ya? Vamos a ubicar específicamente lo que usted está indicando. Acá el Código Procesal Penal, que está vigente desde el 1 de julio del 2006, en el artículo 55, inciso 2, señala: si las partes no están conformes con la inhibición o aceptación de la recusación, obviamente que si se está cuestionando un juez, el mismo juez, si toma conocimiento de una causal para apartarse, lo haría, o en su defecto, por el cuestionamiento que hace la parte, contra lo que el juez en ese caso pronuncie y se resuelva, las partes pueden interponer apelación ante el magistrado de quien se trate, a fin de que el superior inmediato decida el incidente dentro del tercer día. Contra lo resuelto por dicho órgano judicial no procede ningún recurso alguno, y el artículo 56, que se refiere a trámite cuando el juez no conviene en la recusación, señala: si el juez recusado rechaza de plano la recusación o no conviene con esta, formará incidente y elevará las copias pertinentes en el plazo de un día hábil a la sala penal competente. La sala dictará la resolución que corresponda siguiendo el trámite previsto en el artículo anterior, lo que se tiene que concordar con el artículo 57 del Código Penal, que se refiere a trámites especiales cuando se trata de órganos jurisdiccionales colegiados. Entonces tenemos que saber si la jueza va a aceptar la recusación que ustedes plantean o si no va a estar de acuerdo, y por eso tenemos que conocer sus argumentos y tenemos que dar respuesta en la resolución en ese sentido, ¿ya? Esa es la resolución que emite este colegiado. Señor magistrado. Señor abogado, tenga el uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado, disculpe. Si bien es cierto, hemos escuchado lo que usted ha manifestado, si bien es cierto, usted ha invocado el artículo 56. Acá el artículo 56 habla de un juez. Ejemplo, el caso del señor Carguancho.
él sí puede rechazar porque es un juez. En el trámite especial no permite. Y si esa es una ley que está mal elaborada, porque incluso para nosotros ni siquiera dice que este procedimiento suspendería el cambio de un vocal, y nosotros podríamos pensar que habría un quiebre de juicio, porque está mal formulado, y no hay procedimiento en la ley orgánica que diga que esto no es un cambio de vocal. Entonces, este artículo 57 generó la problemática para los tratos especiales de los colegiados. Por eso dice acá incluso que traerá un nuevo vocal, pero no dice acá que se le correrá traslado a la vocal que está siendo recusada, porque de ser así, nos hubieran escuchado ustedes la vez anterior, ella hubiera hecho su uso de palabra normal, hubieran votado ustedes con otro juez, hubieran traído una resolución y nosotros no podríamos tampoco interponer ningún recurso porque eso está claro. Entonces nosotros quisiéramos considerar este punto de que lo que se está manifestando básicamente se manifiesta de los jueces unipersonales. El trámite especial del colegiado en el artículo 57 no menciona en ningún momento el descargo por parte de la persona recusada, y vuelvo a reiterar que en el procedimiento de la ley orgánica, artículo 90 de la ley orgánica del Poder Judicial, sería tomado incluso como un primer cambio, y si la doctora que se encuentra presente rechazaría la recusación, al volver la doctora Norma Carvajal, sería el segundo cambio y sería el quiebre del juicio. Gracias, señor presidente. No tiene por qué. Bueno, disculpe. en primer lugar, si hubiéramos seguido el procedimiento que usted está indicando, nuevamente la doctora no hubiera conocido los motivos de la recusación que la señorita Chávez hoy día ha invocado. Nuevamente tendría que habérselo dicho, y no lo va a hacer leyendo un escrito que pueda haber presentado, porque para empezar no sabemos si se va a mantener oralmente lo que dice el escrito. Lo que se resuelve es lo que se plantea acá oralmente. Entonces, habría ineficiencia en ese trámite. Por otro lado, nosotros no hemos generado que la doctora Vázquez esté sentada con nosotros acá, sino alguna de las partes tiene derecho, con la modificación que ha producido la ley 32.130 en octubre del año 2024, a que en cualquier momento del juicio oral se pueda plantear recusaciones contra nosotros. Y entonces por esa razón es que la doctora está sentada acá, porque sería contraproducente que justamente ustedes entienden que debe ser apartada del caso la doctora Carvajal, y que en ese momento escuche ella, cuando en ese momento ella no va a tomar decisión sobre eso. Ella lo que puede hacer y lo que tiene que hacer a criterio del colegiado es darnos su punto de vista respecto de los argumentos que están invocados, y después de eso nosotros vamos a tomar la decisión como ya hemos resuelto, ¿ya? Entonces, vamos, señora Carvajal. Señor juez, antes de que, por favor, sí, quiero solamente una intervención final. Claro que sí, a ver. Muchísimas gracias, señor juez. Claro que sí. Lo sustentado por su judicatorio y la presencia de la doctora que está en reemplazo el día Vázquez, señor doctora juez, muy buenos días. El día de hoy reemplazando a la doctora Guerrero se sustenta precisamente en el artículo 57 del Código Procesal Penal. ¿Y qué es lo que dice el artículo 57 del Código Procesal Penal? Cuando se trate de miembros de órganos jurisdiccionales colegiados, se seguirá el mismo procedimiento previsto en los artículos anteriores, pero corresponderá, dice, acá es la diferencia, decidir al mismo órgano colegiado, integrándose por otro magistrado. Contra lo decidido no procede ningún recurso. Precisamente, el segundo ya habla si en cuanto se hubiera procedido a recusación contra todo el colegiado, pero en este caso solamente se está recusando a uno de los integrantes del colegiado. Según la apreciación de esta defensa, es que debería de continuar con la decisión de ustedes, y sobre esa base dice claramente no procede ningún recurso. Muchas gracias, señores jueces. Ya, pero no le he entendido, señor abogado. O sea, ¿usted se opone también a que la doctora Carvajal diga cuál es su parecer respecto a la recusación o no? Sí, señor juez. Ah, ok, gracias. Claro. A ver, ya nosotros ya hemos tomado la decisión y entendemos que para emitir una decisión de una recusación tiene que haber el principio de bilateralidad, tenemos que escuchar a la persona que está siendo objeto de cuestionamiento y sobre esa base tomar la decisión que corresponda, ¿ya? Entonces le vamos a otorgar los 25 minutos que ha pedido... ¿Perdón? A ver, señor... a ver, primero un minuto. Según las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Penal,
puede haber una defensa conjunta, depende de las posibilidades que tenga una persona que está procesada, pero solamente puede intervenir uno en la audiencia. El hecho que nosotros hayamos sido flexibles en algún momento no quiere decir que eso tenga que ser todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no permite que desarrolle el proceso y se van a producir incidencias. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. A propósito de las prácticas que se hacen en los tribunales, no solamente es la ley, es la interpretación y aplicación que se hace de la ley en los órganos judiciales. Nosotros más bien hemos hecho una interpretación amplia de que eso sea así. Pero señorita Chávez, por último. Muchas gracias, presidente de la sala. Entiendo perfectamente las fuentes del derecho, entiendo perfectamente, pero ustedes como docentes también saben que la principal fuente de derecho en el Perú, en nuestro sistema romano-germánico, es la ley. Entonces, ustedes le quieren dar en estos momentos a la señora Carvajal Chávez 25 minutos. Yo no he hablado 25 minutos, yo he pedido 7 minutos. Pero yo le pregunté a usted cuánto tiempo quería hablar. Yo no le dije, por quería igualdad, saber cómo iba a ser el cronograma. Incluso usted ha visto que también a las otras partes se le ha limitado en el uso de la palabra y se le ha dicho el mismo tiempo que usted ha usado. Con fecha 4 de marzo, martes 4 de marzo del presente año, que iniciamos la sesión número 1, la señora jefa de debates, la señora magistrada Carvajal Chávez, que estaba aquí, indicó de que iba a ser el mismo tiempo. En aquella ocasión el Ministerio Público utilizó 40 minutos. Ya, pero, y nadie Chávez, podía, discúlpeme, no he terminado todavía, en todo caso. Quiero decirle una cosa, usted ya oralizó la recusación, está utilizando otro argumento, tendría que volver a dar toda la vuelta a todos respecto a este nuevo argumento que usted está dando, porque no podría quedar en una sola posición. No, es que le informo por el tema de contradicción. Señor presidente de la sala, con el respeto que merece, yo le estoy indicando que en la primera sesión, que fue el 4 de marzo de este año, una de las reglas que se nos fijaron en el proceso fue el que nos dijo la señora Carvajal Chávez y asintió los 3 magistrados. Indicaron de que el mismo tiempo que efectuaba para la acusación en los alegatos de apertura del Ministerio Público iba a ser como máximo el máximo de tiempo para cada una de las partes. Entonces yo no entiendo por qué ahora en la sesión número 24 se nos quiere cambiar las reglas del proceso y se le quiere dar 25 minutos cuando esta defensa técnica ha utilizado solamente 7 minutos. En todo caso, quiero que deje constancia, pero sí me parece una actuación totalmente irregular. Muchas gracias. Vamos a reiniciar la audiencia, son las 10:51. Doctora Carvajal tiene 7 minutos para dar respuesta a lo que ha indicado la señorita Bexy Chávez y si lo estima algún otro señor primer fiscal, procurador y algún señor abogado. ¿Ya? 7 minutos. ¿No? Bien. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes con todos y con todas. Saludo a los integrantes y a las partes procesales. En principio debo señalar que me voy a referir exclusivamente a la recusación planteada por la defensa técnica de la señorita Chávez Chino, no a la alegación defensiva del señor Castillo Terrones porque no está referida a la recusación. En segundo lugar, yo formo parte de un tribunal, ¿no? Represento al colegiado y las decisiones tienen esta entidad, son colegiadas, no unilaterales. Tercero, debo señalar que la defensa considera que se presenta la causal prevista en el literal E del artículo 1, del inciso 1 del artículo 53 del Código Procesal Penal, referido a cuando exista otra causa fundada en motivos graves que afecten la imparcialidad del juez. La imparcialidad del juez concretamente debe entenderse cuando que el derecho se lleve a cabo sin ningún sesgo a favor o en contra de alguna de las partes. Ahora, como sabemos, esta imparcialidad puede tener un cariz objetivo o subjetivo. En este caso es subjetivo. La defensa ha promovido la incidencia y considera que quien hace uso de la palabra ha incurrido reiteradamente en conductas procesales que reflejan y evidencian objetivamente un trato desigual, un favorecimiento constante al Ministerio Público y, en consecuencia, una afectación al principio de imparcialidad. El primer cuestionamiento se circunscribe a lo acontecido en la sesión de fecha 27 de marzo del 2025. En principio, el reparo no es claro. Empero, se advierte que la defensa considera que la dirección de debates ejercida por quien hace uso de la palabra ha permitido la objeción de la Fiscalía a una pregunta formulada en el contrainterrogatorio por dicha defensa a la testigo Cintia Malpartida Guarniz, sin que dicha parte haya concluido la pregunta y sin correrle traslado de la objeción, declarando finalmente fundada la misma.
En principio, la defensa invoca un suceso que aconteció hace mes y medio. Ahora bien, revisada el acta, se advierte que la pregunta de la defensa a la citada testigo fue formulada inicialmente. Es cierto, la Fiscalía la objetó, pero se otorgó tiempo a la defensa para que concluya su pregunta, de modo que no es cierto lo que se afirma en ese extremo y se resolvió la objeción fundada porque se confrontó a la testigo con un documento que no era parte de su declaración previa. Ahora bien, el director de debates tiene como tal poderes de dirección del juicio y disciplinario. En esa línea, el artículo 364, inciso 5, hace alusión al poder discrecional del juez para resolver cuestiones no regladas que surjan en el juicio, cuya resolución es necesaria para su efectiva y debida continuación. De modo que, dado el carácter dinámico del debate, no es necesario que siempre se corra traslado a las partes de las objeciones. El juez puede resolver directamente la objeción cuando el tema no sea complejo, y ello fue una de las reglas que se indicó al inicio de este proceso. En el caso, la defensa señala confusamente que debe sobreentenderse que se hizo alusión al artículo 382, inciso 1 del Código Procesal Penal, lo que deja entrever que no invocó tal dispositivo legal en el debate. Ahora, como no es claro, se entiende que sería el dispositivo legal que justificaría confrontar a la testigo con el acta, pero ese dispositivo legal hace alusión a la prueba material, que no era el caso por tratarse de prueba documental. Finalmente, de no estar conforme con la decisión sobre la objeción, pudo interponer el recurso de reposición. Empero del acta no aparece que haya ocurrido y tampoco lo alega la defensa. A continuación, pone en cuestión mi imparcialidad porque en la sesión de audiencia de fecha 25 de abril del 2025, en el examen del testigo Jesús Hammerly Pérez Pérez, la suscrita o la informante en este caso, al advertir una eventual contradicción de la información vertida por el testigo, pidió que se le confronte con una declaración previa que formaba parte del acervo probatorio según señaló, por lo que ante la objeción de las partes se declaró fundada la misma y dicha diligencia no se realizó. A criterio de la parte recusante, esto demuestra que se quiso suplir al Ministerio Público y denota parcialidad. En relación a ello, debo señalar que en el proceso penal acusatorio, el juez dirige el debate y tiene la obligación de requerir a las partes y acopiar la información de mayor calidad para expedir en su oportunidad la mejor decisión en el marco de los hechos y la prueba incorporada legalmente en el contradictorio. Por ello es que cuando hubiere quedado algún vacío, excepcionalmente puede interrogar a los órganos de prueba. Así lo habilita el artículo 375, inciso 4 del Código Procesal Penal. En el caso fue lo que ocurrió. Mi actuación no sustituyó a las partes, sino en el marco de las facultades que la ley procesal confiere, se hizo. Corrobora ello que en varias ocasiones, luego del interrogatorio de las partes, los integrantes de este colegiado han preguntado a los órganos de prueba. Por lo demás, tal pregunta no se llegó a formular porque se declaró fundada la objeción, por lo que dicha actuación, considero, no puede calificarse de una conducta parcializada. Un tercer punto es el atinente a que en la sesión de audiencia de fecha 8 de mayo del 2025, al momento de realizarse la oralización de la prueba documental, acta fiscal de fecha 14 de febrero del 2023, en la que se deja constancia de la extracción de la publicación realizada vía Twitter por el congresista Diego Bazán Calderón, se dieron los siguientes hechos. Afirma la parte recusante que la defensa del acusado Lozada Morales se opuso al ofrecimiento del documento, pues la Fiscalía no hizo el reconocimiento en su oportunidad, conforme al artículo 186 del Código Procesal Penal, por lo que solicitó se rechace su contenido y cuando fue llamado a audiencia el testigo Bazán dijo que no había realizado el Twitter. Debe precisarse que las afirmaciones que se realizan no son apropiadas. En principio, no puede haberse opuesto a alguna parte al ofrecimiento de dicho documento, porque ese documento fue ofrecido y admitido en la audiencia de control de acusación. En la etapa del juicio corresponde su oralización. Es cierto que puede surgir una incidencia respecto de su lectura, pero invocar el artículo 186 no es pertinente porque esos cuestionamientos debieron realizarse al ofrecerse dicha prueba en un estadio anterior. Hay una norma procesal expresa para refutar el contenido que corresponde a las partes, y eso también se hizo saber. De la revisión del acta de audiencia se advierte lo siguiente. El fiscal pasa a oralizar el acta y expresa su aporte probatorio.
La defensa de la acusada Chávez Chino es quien señala que no se puede dar lectura a dicho documento porque consideró que el señor Diego Bazán Calderón ya había depuesto como testigo en el plenario y que dicha acta ya había sido debatida en esa ocasión. Se precisó por la Dirección de Debates que dicho documento fue admitido en el marco de la tesis contra las tesis de la Fiscalía contra los acusados Castillo Terrones y Lozada Morales, no contra la acusada Chávez Chino. La defensa del acusado Lozada Morales, al ser preguntada su posición, dijo que, independientemente del valor probatorio, dicha acta ha sido incorporada como prueba documental. Debió ser confrontada con el testigo que lo reconociera en el examen directo y, al haber sido leída, solicitó pronunciarse sobre el documento desde la perspectiva de su defensa. Así obran en las actas. Se aprecia, pues, que la defensa del acusado Lozada no cuestiona la admisión, sino que dicho documento debió ser confrontado con el testigo Diego Bazán, se entiende en el juicio cuando declaró para que lo reconociera, y solicitó poder pronunciarse luego de su lectura. Agregó que tanto la declaración del testigo como el acta tendrían que valorarse negativamente, algo muy distinto a lo firmado por la parte recusante. La defensa del acusado Castillo Terrones también solicitó se le corra traslado del documento para pronunciarse, empero luego se retractó y solicitó que no ingrese dicho elemento de prueba. La defensa de la acusada Chávez Chino reiteró su objeción. La sala, luego de un receso, declaró infundada la oposición, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la resolución a la cual me remito, resaltándose sencillamente que, cotejada el acta de la sesión de audiencia en la que fue interrogado el testigo Diego Bazán, no se advirtió que haya sido confrontado, exhibido o puesto a la vista el acta de transcripción del Twitter, de modo que correspondía su oralización como así se hizo. La defensa del acusado Lozada planteó recurso de reposición. Se insistió por esta dirección de debates cuál era su pretensión, porque no quedaba clara, precisando que no se lea el acta fiscal. La defensa del acusado, del señor Castillo Terrones, se adhirió a la reposición. Esta fue declarada infundada, reiterando los argumentos iniciales que el documento como tal ya había sido admitido, pero las partes en su oportunidad pueden refutar o cuestionar el mismo, siendo que el asunto vinculado a la valoración probatoria corresponde a otro estadio procesal. Señor presidente, A ellos... la jueza provisional se ha pasado el tiempo, por favor, y eso está oralizando y eso ustedes van a decidir según esa oralización, Claro por favor. Sí, claro que Gracias. sí. Doctora, Me concluya permiten de una un vez. minuto que sí, concluya. Lo que pasa es que son muchos descargos y tenemos que Muchas escuchar cuál es el gracias, punto señor de vista de él. presidente. Sí, adelante. Bien. Concluya. Se concluye señalando que son incidencias procesales que no tienen entidad para, ni la naturaleza de las decisiones, no ponen en cuestión la imparcialidad de mi actuación. Por tales argumentos, rechazo la recusación, empero respetuosa de las decisiones judiciales, acataré la decisión que el tribunal adopte en su momento. Gracias. Tenga la bondad de salir de la sala de audiencia. ¿Ya? Gracias. Una consulta. Dejar constancia. Señor presidente de la sala, quiero dejar constancia de dos aspectos importantes. La señora magistrada provisional ha entrado con medalla. Ya. No correspondía que entre con medalla. Se ha sentado, han hecho un tribunal de 4 personas, en todo caso lo hubieran puesto donde están ubicados los señores testigos. La señora magistrada además tenía un documento ya escrito, elaborado, que es imposible que lo haya hecho en 25 minutos. Entonces, la presente, yo he oralizado porque en la madrugada ha fallecido la mamá de mi otro abogado que iba a sustentar la recusación. Yo he tenido menos tiempo y lo he hecho de manera oral. Entonces, bajo el principio de oralidad, la señora tampoco ha cumplido eso. Muchas gracias. No tiene por qué. A las 9 de la mañana vamos a dar a conocer la resolución que se va a emitir en la recusación que se ha planteado. ¿Ya? Vamos a suspender la audiencia entonces hasta mañana a las 9 de la mañana. ¿Ya? Buenos días. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.